Muy buenas noches, les saluda la profeta Yael Itzali. En esta oportunidad les quiero dar una palabra de parte del Espíritu Santo. Quiero compartirles este tema porque hace unos días mientras ayunaba, el Espíritu Santo habló a mi espíritu, me habló y quisiera compartirles esta palabra. Hace tiempo que ya no hacía videos, pero estoy volviendo a hacer videos. Hace tiempo que he estado pasando un proceso. Gracias a Dios estamos saliendo en victoria. Y justamente es eso de que quisiera hablarles acerca de los procesos y por qué Dios permite los procesos. Hace unos días, como les decía, el Espíritu Santo me ministraba, me decía, es necesario pasar los procesos. ¿Por qué a veces nos desesperamos y decimos, no, Dios no está obrando? ¿Por qué tengo que pasar estos procesos? Son difíciles, son duros, no puedo. A veces nos quejamos, nos lamentamos. A mí me ha pasado, yo he pasado procesos muy duros, a mí me ha pasado y lo hablo con testimonio. Yo no puedo hablar algo que no tengo autoridad, yo no puedo hablar de algo que yo no he pasado. Y muchas veces decimos, pero es duro, como dice la palabra, la carne está dispuesta, el espíritu está dispuesto, pero la carne no. El espíritu está dispuesto, pero la carne nunca va a estar dispuesta. Siempre la carne va a querer. No pases procesos, tanto duele, no. La carne no va a querer. Nosotros no solamente tenemos un enemigo, que es Satanás. Obvio que Satanás es nuestro enemigo, pero es un enemigo derrotado. Él no tiene autoridad. Todo lo que él hace, lo hace en la ilegalidad. Él no tiene autoridad porque le fue quitada la autoridad cuando fue desterrado a la tierra, cuando Dios lo desterró a esta tierra. Se le fue quitado la autoridad. Él no tiene autoridad. Todo lo que lo hace en la ilegalidad, en los aires, porque Satanás está en los aires. Él comanda desde los aires. Él vive en los aires. Y nuestro enemigo más potente que nosotros peleamos, dormimos cada día, es esta carne. Con esta carne tenemos que batallar en muchas áreas de nuestra vida tratando de complacer a Dios, tratando de agradar a Dios, pero a veces la carne no quiere. El espíritu está dispuesto, pero la carne no. Entonces, yo lo que quiero hablarles del tema es del proceso. Muchas veces nos quejamos, nos lamentamos, decimos, pero ¿por qué tengo que pasar este proceso? Dios, nos quejamos ya. Hay gente que ha pasado muchos más procesos. Un ejemplo, Pablo, cuando quedó ciego por haber visto la gloria de Jesús, quedó ciego. Estuvo 3 días en ayuno prácticamente, porque la palabra de Dios lo dice. Por eso es muy importante pedir revelación al Espíritu Santo cuando leemos la palabra. Orar antes y pedir revelación y decirle, Espíritu Santo, revélame, enséñame como tú quieres que yo entienda. Como tú quieres que yo entienda tu palabra. Y Jesús habló a Ananías. Ananías fue y bautizó a Pablo. Y él lo dudó y dijo, ¿pero por qué? Porque sabía que Pablo era un hombre que mataba a los cristianos, los torturaba. Y dudó, pero obedeció. Obedeció. Fue, lo bautizó y Pablo recuperó la vista. ¿Y qué dice? Lo dice bien claro en su palabra de Dios. Dice, él fue al desierto por 3 años. Él no dice que fue de frente y fue usado. Fue al desierto por 3 años. Y de ahí salió con la potencia del Espíritu Santo. Jesús fue al desierto 40 días y salió con la potencia del Espíritu Santo. Moisés fue preparado 40 años para ser usado. David fue ungido y tuvo que pasar un desierto para recién ser usado. Y todos los hijos, los hombres de Dios, han tenido que pasar un proceso, han tenido que pagar un precio. Y hay procesos que no solamente nosotros pasamos, procesos de Dios. Una cosa es procesos de Dios, otra cosa es pasar procesos
por nuestra desobediencia o por las consecuencias de nuestros errores. Pero cuando el proceso viene de Dios, tiene un fin, y el fin es que nosotros seamos limpios, seamos purificados en ese proceso para ser usados. Un ejemplo, tú, cuando tienes un vaso o una taza sucia que hayas tomado, por decir, avena, has tomado tu avena y lo dejas ahí un momento, por decir, de ahí lo lavas, y a veces se seca, alrededor está seco. ¿Y qué tienes que hacer para poder limpiar esa taza? Tienes que buscar una esponja de metal para poder sacar todo lo que hay alrededor, o no de metal, sino algo que sea duro, para poder sacar, remover todos los restos que quedan. Es lo mismo con nosotros. Muchas veces el proceso es doloroso, pero muy necesario para botar todo aquello que no le pertenece a Dios, toda la suciedad, toda la inmundicia que está ahí durante años. Para ser lleno, como te decía, de la taza primero tiene que ser limpia para poder ser lleno de la unción, lleno de un líquido nuevo. Igual nos pasa a nosotros, tenemos que primero botar. Dios tiene que limpiar aquellas cosas que están obstaculizando a que Dios llene, a que Dios se manifieste, a que la unción sea derramada, que sea derramado el aceite, el vino nuevo. Y es necesario pasar un proceso. Es necesario el dolor, porque a través del dolor se forja nuestro carácter. Y cada proceso depende del carácter de la persona. Hay procesos que duran más, hay procesos que duran menos. Depende a nuestro carácter. Muchas veces nos quejamos. Pablo en la cárcel dijo: gozaos en los procesos. Muchas veces decimos: pero en los procesos no me puedo gozar porque es difícil. Sí, no decimos que es fácil, pero Jesús dijo en su palabra. Él no dijo que todo sería color de rosa. Él dijo, prometió estar con nosotros. Él está con nosotros en cada proceso. En cada proceso tú quieres que Dios te hable, tú quieres que el Espíritu Santo se manifieste con poder y gloria. Primero, pasa tu proceso y después la recompensa viene. Es necesario pasar por los procesos, es necesario ser quebrantada. Dios permite el dolor, el sufrimiento, no porque Él sea malo, no, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Agradece a Dios que te miró, porque nosotros necesitamos a Dios. Dios no nos necesita. Sí, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros somos lo que necesitamos a Él. Y para poder recibir aquello que Dios nos prometió, el primer paso, Dios te llama. El segundo paso, Dios te unge. El tercer paso, tienes que pasar una liberación sí o sí para ser usada por Dios. Yo en mis primeros videos, yo conté mi testimonio de cómo Dios me llamó. A mí Dios me llamó. Yo viví un tiempo en Italia, unos 3 años y medio, 4 años. Mire, mi vida era un desastre. Estaba perdida, pero yo había aceptado antes a Jesús. Hace 10 años atrás yo había aceptado a Jesús. Pero era la típica cristiana tibia que estaba con un pie al mundo, un pie a Dios. Decía: sí, Dios, perdóname, pero seguía haciendo las mismas cosas. Y yo decía, pero yo a veces oraba y oraba y decía, pero ¿por qué no puedo cambiar? Porque no era el tiempo de Dios. Y fue la voluntad de que yo vaya a otro país. Yo vaya a Italia, yo soy peruana, para aquellos que no me conocen. Fui a Italia, conocí al pastor que Dios me dio, a mi padre espiritual, mi pastor. Y ahí Dios me llamó, me dijo los planes que tenía conmigo. Pasé liberación, más de un mes. Yo pasé casi 2 meses de liberación, pura liberación, liberación. Y para aquellos que no creen en la liberación es el pan de los hijos de Dios. Yo pasé por liberación de 1 mes y medio. Vomitaba, escupía, tuve visiones, sueños de todo lo que Dios me estaba liberando. Dios me liberó por completo 1 mes y medio, más de 1 mes y medio. Fui liberada. El tercer paso, ese es el segundo paso. El tercer paso. El primero es el llamado, el llamado a la liberación, el ungimiento, y después viene el proceso. Y último,
viene ya cuando Dios te manda. Y como les seguía diciendo yo, estuve pasando por procesos, después de esa liberación tuve que pasar procesos. Dios me llama, Dios me unge, me dice, irás a Perú. Y yo pensé, como cualquier persona, dije, bueno, iré a Perú a hacer la obra. Y no era así. Yo llegué aquí y tuve que pasar procesos. Muchas personas dicen, ay, pero qué bonito, Dios te usa, tienes un llamado, eres profeta, pastor. No es fácil. Las personas ven lo que está delante de ellos, pero no ven lo que un profeta, un pastor ha tenido que pasar procesos para llegar a donde está. Ha tenido que pasar sufrimientos, ha tenido que llorar. Yo llegué aquí y les voy a contar un pequeño testimonio. Yo cuando llegué en el 2025, en febrero, todas mis piernas, desde mis tobillos hasta mi cintura, se llenó de un tipo de inflamaciones, pero eran rojo, parecían moretones, pero con inflamaciones. Estaban hinchados y morados en toda mi pierna y me dolía horrible, horrible. Yo decía, pero ¿por qué? Yo decía, ¿por qué tengo que pasar? Y yo no podía ni dormir del dolor, era tan doloroso, no podía ni ir al baño, no podía hacer nada, ni ducharme, porque el dolor era insoportable. No me podía parar sola, no me podía sentar, no podía caminar mucho porque me dolía terriblemente. Eran como unas llagas que me había salido, pero era un dolor terrible, terrible. Yo no entendía por qué estaba pasando eso. Y hasta hace poco que hablando con el Espíritu Santo me ha explicado muchas cosas que muchas veces nosotros no entendemos y decimos, ¿por qué? Dios permite las cosas, ¿por qué? Dios, nunca le digas a Dios por qué, ¿para qué? Dios tiene el por qué y para qué. Él sabe por qué estamos pasando. Y he pasado muchos procesos que más adelante les contaré, mis testimonios de cómo Dios me libró de la muerte. Hace poco pasé otro proceso similar, que se me hinchaban las piernas, me salían como moretones, con un dolor terrible. Fui al hospital, me dijeron, nunca hemos visto estas lesiones. Yo sabía que era espiritual, porque todas las enfermedades vienen del enemigo, son ataques. Y me dijeron, nunca hemos visto, y Dios me dio la victoria, Dios me sanó. Y yo en esos procesos que yo pasé de dolor, que no me podía ni parar, ni ir a la ducha, no podía hacer nada, yo me arrodillaba así con el dolor, lloraba delante de la presencia de Dios y le decía, Padre, solo tú sabes por qué estás pasando. He pasado procesos, aunque llorando, le decía, arrodillándome, le decía, Padre, solo tú sabes por qué. Muchas veces me he quejado, no te voy a decir que no, sería hipócrita. Me he quejado, me he lamentado, muchas veces he dudado, pero tenemos un Dios que te aclara tus dudas, tenemos un Dios que te habla, que te dice las cosas que estás pasando, te responde aquello que estás viviendo. Si tú quieres ser usado por Dios, primeramente tienes que pasar un proceso. Los procesos son importantes, son necesarios pasar por el desierto, es doloroso, pero recuerda que cuando termines ese proceso, la meta, la medalla te está esperando. La medalla está ahí en la meta, esperándote. Y cuando sea limpio toda esa suciedad, todo ese acumulo, todo lo que estaba por años en tu vida será botado, será limpio completamente. Y serás lleno por el aceite, serás lleno por la unción, por el poder de Dios y será manifestado. Será manifestado, como dice la palabra, por sus frutos os conoceréis. Cuando Dios limpia y llena, empiezan a haber frutos. Y los frutos empiezan a verse y las personas ven tu cambio, ven tu familia, dicen, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Porque Dios me procesó. Una persona procesada no vuelve a ser la misma. Una persona procesada ha sido quebrantada. Una persona procesada sabe lo que es humillarse delante de Dios. Una persona procesada dará gloria
solamente a Dios, porque recuérdate que sin Dios no somos nada. El que hace todo es el Espíritu Santo. Es Dios quien hace todo, nosotros no somos nada. Somos el canal para ser usados por Dios. Somos el instrumento, el canal, porque el que hace todo es Dios. Yo puedo decir, sí, yo hago, pero no, nosotros no somos nada. El que hace todo es Dios, la gloria y la honra es para Él. Y es necesario pasar procesos. Es necesario, yo te animo. Estamos en los últimos tiempos. Estamos viendo muchas cosas que se están cumpliendo. Muchas cosas. Yo te animo. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Aún tienes tiempo de buscar a Dios. Aquellos que no buscan de Dios, aquellos que no han entregado su vida, aún tienen tiempo. Aún la puerta de la gracia está abierta para todos. Solo tienes que tomar la decisión de aceptar a Jesús en tu corazón. Yo les animo. Los procesos no son para muerte. Son necesarios para moldearte, para cambiarte, transformarte. El día que tú salgas de ese proceso verás y dirás, wow, eran necesarios los procesos. Agradecerás a Dios, agradece en los procesos, gózate. Es difícil, pero son necesarios los procesos, porque mediante los procesos tú podrás dar gloria a Dios. Tú vas a dar gloria a Dios y contarás tu testimonio y dirás, sí, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas. Dios te está esperando. No te resistas, humíllate, quebrántate delante de Dios, no te resistas, entrega todo tu corazón. Muchas veces decimos, sí, yo me humillo, me quebranto a ti, pero no es así. ¿Qué dice la palabra? De boca para afuera me honra, mas su corazón está lejos. Tú dices, sí, me humillo, me quebranto. A mí me pasó, decía, sí, yo me humillo, mentira. No estaba humillada. Y Dios permite el dolor para humillarte, quebrantarte, no porque Él es malo, al contrario. Porque todo lo que Él quiere para nosotros es de bien. Él es maravilloso, no hay nadie como Él. Si tú entenderías cuánto te ama y el por qué permite que pases procesos. Él no quisiera que tú pases por el dolor, pero es necesario. Él dice, voy a buscar la forma de cómo hacer que pase este proceso, pero que no le dará mucho. Dios no es indiferente a tu dolor. Dios no es indiferente a lo que tú estás pasando. Dios no es indiferente. Decimos, te amo Dios, sí, yo te amo, quiero hacer tu voluntad, pero hacemos nuestra voluntad. No le preguntamos a Dios antes de cada cosa que queremos hacer. No le preguntamos, no le decimos, Dios, quiero hacer esto, ¿estás de acuerdo? Si yo digo que mi vida le pertenece al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, si yo digo, Padre, que sea tu voluntad, yo te pertenezco, tú tienes que preguntarle todo lo que haces a Jesús. Todo le tienes que preguntar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿tú quieres que haga esto? Espíritu Santo, ¿puedo hacer esto? Todo tienes que preguntarle, porque ya tú no dependes de ti, tú dependes del Espíritu Santo. Hay procesos que nosotros pasamos porque son las consecuencias de nuestros errores. No le llamemos procesos, esos son consecuencias de nuestros errores. Porque Dios perdona los errores que cometemos. Sí, Dios te perdona. Si te has arrepentido verdaderamente, Dios te perdona. Pero tiene un precio, tiene una consecuencia aquello que tú has cometido. ¿Me entiendes? Por eso es importante hacer las cosas bien. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros tenemos que lo que sembramos tenemos que cosecharemos. Tenemos que sembrar cosas buenas para cosechar cosas buenas. Yo no puedo sembrar, por decir, espinos y querer cosechar uvas en la vida. Tú cosechas lo que siembras. Por eso aprendamos a sembrar cosas buenas, aprendamos a sembrar semillas buenas, aprendamos y veremos frutos buenos, buenos frutos. Aprendamos a hacer la voluntad de Dios, pongamos nuestra voluntad completamente en la de Dios. Digamos, Padre, haz lo que quieras conmigo, guíame cada día su afán. No te afanes por las cosas materiales, por las cosas de este mundo. Entrega tu vida a Dios completamente, ríndete, quebrántate a Él. Cuando tú aprendas a rendirte, a quebrantarte, todo cambiará. Y aprendas a dejar tus cargas en el Señor. Aprenderás
y estarás más ligera, porque no es tu carga. Tienes que darle al Señor esa carga que no quieres soltar. Y pronto serás usada o usado de una forma sobrenatural en milagros, sanidades, liberaciones. El primer paso es rendirte, quebrantarte delante de Dios. Yo les animo a que no se rindan, a que sigan adelante. El Padre está con ustedes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No digan por qué, para qué, por qué, por qué. No, para qué, Dios, estás permitiendo. A veces Dios no responde ahí mismo. A veces Dios responde ya pasando. Por ejemplo, a mí, yo le pregunté muchas cosas. ¿Por qué me pasaron estas cosas, Padre? No me lo respondió. Me respondió después de casi 2 años. Después de, 1 año y medio más o menos me lo respondió. ¿Por qué? Porque no era mi tiempo. No era tiempo de que Dios me respondiera. El tiempo de Dios es perfecto. Yo te animo a seguir adelante. Te animo a que no te rindas. Pon tu confianza en Dios. Tú estás viendo todo lo que está pasando. Por favor, te animo. No te rindas. Sigue. Sigue. Mientras tengas a Dios, no hay nada que pueda evitar que aquello que Dios te dijo sea hecho. Porque si Dios te dijo, ya está hecho. Si Dios te dijo, toda palabra que sale de la boca de Dios está hecho desde el mismo momento en el mundo espiritual. Ahora será manifestado en el mundo físico, que todo aquello que le pediste a Dios, que le dijiste, será manifestado. Confía, no dudes. Los procesos sirven para afirmar tu fe, para afirmarte en la roca que es Cristo. Porque si tú estás en la roca no podrás moverte. Porque si tu simiente está cimentada en la arena, viene una corriente de agua y se lo lleva. Pero la roca no lo mueve nadie. Serás como una palmera plantada al borde del río. Serás como una palmera. Nadie podrá moverte, ni aunque vengan vientos impetuosos, nada podrá moverte. Nada. Y Dios está afirmando tu fe, está afirmándote en su presencia, está afirmándote en Él. Yo te animo, no te rindas. Dios te bendiga.